Hola amigos de Sentido Común, Fernández Castellar, muy buenas noches tengan ustedes, un placer estar de nuevo saludándonos en esta noche, a unos cuantos días de que inicie en todo México esa gran, enorme tradición que es el Día de Muertos. Miren, en México con ese gran mosaico cultural y étnico que tenemos, bueno, cada pueblo tiene sus propias tradiciones, sus propios usos y costumbres, pero hay una tradición que encontramos en cada uno de ellos. Y ese es, sin lugar a dudas, la celebración del Día de los Muertos. Bueno, es una celebración tan grande, tan peculiar, tan tradicional, que ya la UNESCO la nombró como, bueno, patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. No es algo menor el hecho de haberle legado ya al mundo una de nuestras tradiciones que data de hace más de 3000 años, cuando antes de que los españoles llegaran con su sangrienta conquista y que vino a destruir toda una civilización, ya los pueblos prehispánicos, antes de que llegaron los españoles, ya celebraban este ritual. Pero ¿qué tanto sabemos realmente del Día de los Muertos? Sabemos qué significan las ofrendas, el copal, las flores de cempasúchil, los famosos niveles de los altares de muertos, la corona que ponen arriba. O sea, sabemos el significado de cada uno de esos elementos que conforman este tradicional, o solamente los ponemos porque, bueno, pues a mí mi mamá me enseñó que pusiera el altar, ¿verdad? Y voy a poner sus florecitas, pero no sabemos ni tenemos ni idea de lo que realmente significan o de dónde viene el Día de los Muertos, esta celebración. Pero sabemos que se festejan durante 2 días, el día primero, el día 1 de noviembre, llamado el Día de Todos los Santos, que es cuando llegan las ánimas de los niños, de los menores, de los infantes, y el día 2 de noviembre, el Día de Muertos, que es el Día de los Adultos. Bueno, esto lo sabemos, todos lo sabemos esto, pero el origen de la tradición de los muertos, la muerte siempre ha sido en todas las culturas y a través de la historia un evento que invita a la reflexión, a rituales, a ceremonias, a buscar respuestas que muchas veces causan temor, admiración o incertidumbre la mayor parte de las veces. Las culturas prehispánicas compartían la creencia de que existe una entidad anímica e inmortal. Fíjense, desde aquel tiempo ya se presumía que el alma del ser humano era inmortal y que da conciencia al ser humano y que después de la muerte continúa su camino en el mundo de los muertos, donde sigue necesitando, de acuerdo a la creencia de las tradiciones prehispánicas que nos legaron nuestros ancestros, siguen necesitando de utensilios, herramientas y alimentos. Fíjense, podemos ubicar esta celebración del Día de los Muertos hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, los mayas, los purépechas, los nahuas, totonacas, mexicas, etc. Los rituales que celebraban en aquel tiempo nuestros ancestros, bueno, se hicieron durante casi 3000 años. Por eso nosotros tenemos en los genes esa celebración cultural. En aquel tiempo, bueno, muy diferente a después cuando llegaron los españoles y nos metieron al chaleco, así a punta de espada, a punta de fuego, de hogueras, de masacres, las creencias y la fe que ellos profesaban, que es la católica. Entonces se hizo un sincretismo, una unión, una fusión de lo que nuestros pueblos creían y lo que ellos también venían a inculcarnos, la fe
católica. Bueno, fíjense, en aquel tiempo el festival tardaba un mes, o sea, duraba casi un mes tardaba, y caía en el 9º mes del calendario solar azteca, cerca de agosto, cerca del inicio de agosto. En aquel tiempo ahí se celebraba el Día de Muertos. Era celebrado con festividades presididas por el dios Mictecacihuatl. Mictecacihuatl está medio complicadillo, pero así llamaba el dios. Y bueno, como era un dios, no tenía sexo, y se le conocía como Dama de la Muerte. Lo que vendría siendo actualmente la Catrina, aunque es algo completamente diferente, ¿verdad? Pero bueno, somos muy dados a mezclar nuestras creencias, y estas festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y obviamente las vidas de parientes fallecidos. Cuando llegan los conquistadores españoles, esos que eran puros reos realmente sacados de las cárceles porque nadie quería ir a una aventura, a ellos les prometieron perdonarlos, liberarlos si venían a esa expedición, o sea que pues llegaron puros malandros, ¿no? Pero bueno, cuando llegaron a América, acá en el siglo XV, ellos, o sea, los españoles se aterraron porque eran prácticas paganas de los indígenas. O sea, no entendieron la influencia tan grande que tenía la muerte en la civilización de nuestros antepasados. Para ellos era algo completamente pagano. Ellos no entendían que se le rindiera culto a los dioses del inframundo, por ejemplo, a estos dos dioses del inframundo, ¿sí? Y bueno, en un intento por convertir a los nativos al catolicismo, movieron el festival que se hacía en agosto, lo movieron hasta inicios de noviembre. ¿Para qué? Pues simplemente para que coincidiera con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. O sea, así lograron que, bueno, siguieran festejando nuestros antepasados el Día de Muertos, pero ya modificado, ya con otra connotación, ya no adorando a como le decíamos, a la diosa de la muerte, a la señora Mictecacihuatl, ya no adorándola a ella, sino pues cambiando las formas. Pero bueno, en el fondo nuestros antepasados seguían adorando a escondidas, porque si no, pues eran simplemente masacrados y los sorprendían en fiestas paganas, y a escondidas lo seguían haciendo. El elemento más representativo en la festividad del Día de los Muertos en México son los altares. Concordarán con nosotros en que todos en México, casi todos, ponemos un altar. En las escuelas, en la casa, en las iglesias se ponen altares con sus ofrendas. Es una representación de nuestra visión sobre la muerte. Estos altares están llenos de significados, de alegorías, de símbolos. Porque miren, por ejemplo, se empiezan a poner a partir como del día 28, porque son muy elaborados. Hay unos altares muy elaborados en Ciudad de México, por ejemplo, en Michoacán, en Veracruz, aquí en Tamaulipas. Encontramos altares preciosos, hermosos, grandes. Pero bueno, empiezan desde el día 28 y llegan a su esplendor el día 2, el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos Grandes. Es común que el primer día se prenda una veladora y se coloque una flor blanca. Al día siguiente se añade otra veladora y se ofrenda un vaso de agua. Para el día 30, o sea, entonces 28, 29, 30, se enciende una nueva veladora, se coloca otro vaso de agua y se pone un pan blanco. Al día siguiente se coloca la fruta de temporada, lo que sea temporada, mandarina, guayaba, naranja, manzana, tejocote, que ustedes ven ahí en los altares de muertos, para que el 1 de noviembre
se pone la comida dulce, o sea, para los niños, el chocolate, la calabaza y las flores. El día mayor, el día 2, se coloca la comida que en vida preferían los difuntos. Muchas veces ya ves el tequila, el mezcal, la cerveza, en fin, o sea, en lo que más le gustaba a nuestros difuntos, ahí se coloca en ese altar. El elemento que nunca falta en estas festividades es el copal encendido. Ahorita vamos a ir viendo el significado de cada uno de estos elementos que ponemos en los altares. Miren, los altares normalmente tienen niveles, si han visto ustedes que empieza una capa arriba, otra media. Tienen niveles, pues los altares de 2 niveles que son los más comunes hoy en día, representan la división del cielo y de la tierra. ¿Sí? Los de 3 niveles representan el cielo, la tierra y el inframundo en el cual nuestros antepasados se identificaban muchísimo con los dioses de la muerte. Y aunque también sí se les puede referir, mezclándolo con el catolicismo, como los elementos de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Pero bueno, el que es el altar por excelencia, aquellos que realmente son muy duchos en esta tradición, ponen el altar de 7 niveles, que representan precisamente los niveles que debe de atravesar el alma para poder llegar al lugar de su descanso eterno, su descanso espiritual. Cada escalón es cubierto con manteles, papelito picado, ya ustedes lo saben, hojas de plátano, palmillas, petates de tule, y cada escalón tiene un distinto significado. ¿Los conocen ustedes? Bueno, vamos a ver los significados de estos niveles. En el más alto, en el nivel más alto, se coloca la imagen del santo, bueno, por el que tenga devoción la familia, el que hayan elegido hay muchas familias que tienen a sus santos de preferencia, ¿verdad? No voy a mencionar, que bueno, caeríamos en situaciones polémicas. El segundo está destinado a las ánimas que están en el purgatorio. En el tercer nivel se coloca la sal. ¿Por qué la sal? Porque la sal es el símbolo de la purificación. En el cuarto, el pan, que se ofrece como alimento y como consagración. En el quinto se colocan las frutas y los platillos preferidos de los difuntos. En el sexto, las fotografías de los difuntos a los que se les dedica el altar. Y por último, ya en el séptimo, en contacto con la tierra, una cruz formada por flores, semillas o frutas. Cada elemento de estos que conforman el altar tiene su propio significado y su importancia. El copal, el incienso, representan la purificación del alma y es su aroma, de acuerdo a las tradiciones y creencias ancestrales, es capaz de guiar a los difuntos hacia su ofrenda a través del valle de la muerte hasta nuestra vida terrenal. Aquí el arco, sí recuerdan ustedes que se pone un arco arriba, el arco hecho pues con material, con carrizo, decorado con flores, se ubica por encima del primer nivel del altar y simboliza la puerta que conecta al mundo de los vivos con el de los muertos. Ese es el significado real de ese arco que vemos nosotros en estas ofrendas, en estos altares. ¿A que sí lo sabían? Bueno, vamos a seguir adelante porque la verdad está muy interesante saber, conocer, no nada más ver y decir, ay, qué bonito está el altar, no saber qué significa cada uno de los símbolos que nuestros antepasados ponían ahí y para qué se usan cada uno de ellos. Ese puentecito que hablábamos que separa o que une la vida de la muerte
es considerado el octavo nivel que se debe seguir para llegar al Mictlán. Mictlán es, para nuestros antepasados era como el paraíso, lo es ahora para nosotros ya después de habernos, o de que nos convirtieron a la fe católica. Anteriormente para nuestros antepasados era el Mictlán, hoy es el paraíso, pues, ahí coincide. Bueno, ahora, ¿qué representan el papel picado y sus colores? Pues han de decir, no, pues es que le echaron confeti ahí para que se vea bonito. No, fíjense que no. El papel picado y sus diferentes colores representan la pureza y el duelo. Bueno, ahora se le ponen calaveras de dulce y otros elementos de la cultura popular, pero allá en la época prehispánica se utilizaban calaveras reales de los difuntos, de los familiares, eran calaveras reales, pero bueno, como ahorita no se puede hacer eso, se fue convirtiendo a calaveritas de dulce que le ponen el nombre del difunto ahí en la frente y es un homenaje para ellos. Pero bueno, también veladoras, cirios, tiene que estar presente el fuego, porque el fuego alumbra el camino de vuelta a la morada. Ese es el significado de los cirios, de las velas, de las veladoras, alumbrarle a nuestros antepasados, a nuestros familiares, a nuestros amigos, su camino de vuelta a casa, en donde ahí va a tener, como ya lo dijimos, su comida, su bebida, lo que más disfrutaban, y vamos a poder estar con ellos en unos días mientras ellos bajan otra vez aquí a la tierra y sus espíritus están en contacto con nosotros. Es costumbre que se pongan cuatro veladoras representando una cruz y los puntos cardinales, pero en algunas comunidades, por Michoacán, Veracruz, cada vela representa un difunto, por lo que pues el número de velas va a depender de la cantidad de almas que reciba la familia en esos días. Pero bueno, nunca puede faltar el agua como ofrenda, porque aparte de ser la fuente de vida, es necesaria para calmar la sed de nuestro huésped, de nuestro visitante, de nuestro familiar, después de su largo recorrido desde el Mictlán hasta esta tierra, este paraíso terrenal para algunos. Tampoco se puede olvidar la sal. ¿Por qué la sal? Porque decimos es un elemento de purificación que sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta. O sea, eso es interesante saberlo. Mire, más interesante todavía saber que el pan de muerto, ese que tanto nos gusta, pan tan sabroso que nos comemos, sí tiene un doble significado. Por un lado, representa lo que nos trajeron los españoles en su ideología, en su fe, representa la cruz de Cristo por un lado, pero por otro, las tiras que tiene la corteza, sabes que está el pan de muerto y tiene tiritas de dulce. Bueno, pues no son tiritas de dulce, bueno, sí son, pero la representación es de los huesos. Esa es la representación. Eso es lo que representan esas tiritas de dulce, representan los huesos, y el ajonjolí, porque ya se llevan ajonjolí, representa nada menos que las lágrimas de las almas que no han encontrado aún su descanso. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque nosotros comemos el pan de muerto, ¡ay, qué rico está el pan! A ver, dame uno, pero no entendemos, no sabemos que representa cada uno de los elementos que lo constituyen. Allá en la época prehispánica, pues era el pan, simplemente era en forma de huesos, ¿sí? En forma de huesos se daban de esas formas y le ponían el ajonjolí. Aquí, bueno, pues con la llegada de la fe católica, ahora es la cruz, ya nuestra forma de huesos es una cruz, o le dan cualquier forma, pues, le dan cualquier forma, pero sustancialmente esto es la representación, vendría siendo como el cuerpo
el cuerpo o el alma de el difunto. Así como la hostia, que dicen que es el alma, el cuerpo de Dios, bueno, aquí era el cuerpo de nuestros queridos difuntos. Ahora bien, esa flor que tanta demanda tiene, está muy bonita, esa flor amarilla grande, muchos pétalos, el cempasúchil, conocido como cempasúchil. También hay otro que se llama la nube, otra flor que se llama nube, y otro que le dicen el moco de pavo, que eso solamente en alguna región lo usan. Son las flores que decoran las ofrendas y obviamente los cementerios. En esa época está amarillo, todo lleno, blanca, amarillo. Estos flores, al igual que el copal, bueno, se utiliza porque su aroma, lo que creía que su aroma atraía y guiaba a las almas de los muertos, que se guiaban también por el olfato. Las calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto, así como algunos otros objetos, hacen alusión a la muerte y de cierta forma se burlan de ella, siendo, bueno, costumbre escribirles, como decíamos, el nombre en la frente, el nombre del difunto. En algunas regiones del país también se coloca una escultura, una representación, una figura de barrito, de barro, de aquel perro que tenían los aztecas. ¿Recuerdan el nombre Xoloitzcuintle? Así se llamaba el perrito, un perrito que se comía, inclusive se comían allá los aztecas, eran para comer también. Pero en esta tradición, el Xoloitzcuintle va a ayudar a las almas a pasar el río sagrado, ese río que forzosamente las almas tienen que pasar para llegar al Mictlán, o sea, al paraíso. Chiconahuapan, así se llama el río, Chiconahuapan. Bueno, además también pues, el perrito representa la alegría de los niños difuntos. Bueno, es obligada obviamente la visita a las tumbas de los difuntos para limpiarlas, arreglarlas con flores, veladoras, y esta visita es una muestra más de la riqueza y de la diversidad de la tradición, porque en algunos lugares es costumbre colocar, como lo vivimos en muchos de nuestros municipios, de nuestros estados, una ofrenda sobre el sepulcro y pasar ahí la noche en vela con toda la familia reunida alrededor de la tumba de nuestro ser querido, aquellos que ya se fueron, pero que permanecen en nuestro corazón, en nuestra alma, y lo recordamos todos los días, pero esos días específicamente se los dedicamos a ellos. Claro que los rezos pues, no pueden faltar, la música de los mariachis, o sea, se pone la piel chinita cuando está uno ahí en el cementerio, en Camposanto, y llegan los mariachis a tocar esas canciones tan hermosas, mexicanas tan hermosas, ahí con la familia disfrutando de la venida de espíritu de aquel o aquella persona que quisimos tanto y que seguimos queriendo, pero bueno, ese día le rendimos homenaje. Si no es la música mariachi, puede ser estudiantinas, tríos, otros grupos de música locales, banda, lo que le haya gustado, en vida a el difunto. En Janitzio, allá en Janitzio, por ejemplo, las mujeres y los niños, una tradición muy, muy pintoresca, se sientan, pero llorando a moco tendido, a orar por sus difuntos, y después de colocar una ofrenda sobre las tumbas, ya sabemos las ofrendas, alimentos, eran bebidas, etcétera, pasan las horas en calma, orando y observando cómo se van consumiendo las velas. Bueno, es una tradición que reúne a la familia mexicana, macabra, dicen algunos extranjeros, muy pintoresca, dicen otros, pueden ponerle el nombre que quieran, pero es hermosa. Es muy nuestra esa tradición. Nosotros hemos
bueno, nuestros antepasados y ahora nosotros hemos mantenido viva esa tradición que no tiene nada que ver, nada absolutamente que ver con el famoso Halloween. El Halloween que nos querían desplazar con el Halloween. El Halloween es todo lo contrario. Aquí se trata aquí, en el Día de Muertos se trata de honrar, de recordar a los espíritus. Pero en Halloween es lo contrario a todos los santos, ya que Halloween es para espantar a los difuntos. O sea, la culturización gringa, la culturización de acá de los anglosajones, bueno, quisieron penetrar con su Halloween, pues vamos a pedir dulces con la calavera, esa que le ponen adentro una llama y andan, pues sí, pero eso es una, ¿cómo podríamos decirlo? No es una tradición como la nuestra, es una vacilaría, ¿no? O sea, realmente es una vacilada, son bromas, van pidiendo por las casas el dulce o broma, o sea, no tienen 3000 años, ¿sí? Como tiene nuestra tradición, y mucho menos las raíces históricas y étnicas que tiene nuestro famoso Día de Muertos, ¿sí? Pero, ok, vamos a hacer un pequeñito resumen, ya nada más para terminar, de que decíamos, muchas etnias de Mesoamérica rendían culto precisamente a los muertos. Entre ellos estaban los mexicas, aquel pueblo guerrero, muy bravo, los mexicas, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecacihuatl y Mictlatecutli, así como se escucha. Ambos eran señores del Mictlán o lugar de los muertos, que decía yo hace rato que era parecido a lo que es hoy para nosotros el paraíso. Para llegar aquí, las almas no era que se morían y llegaban, no, tenían que sortear una serie de obstáculos también para poder conseguir el descanso eterno. Y bueno, para ellos, los que merecían el más alto honor eran los guerreros, porque era un pueblo guerrero, los mexicas fue un pueblo guerrero, por lo cual los guerreros entraban, nada más los que habían muerto en el campo de batalla, ¿verdad? Porque digo, para que se animaran a entrarle a los cocolazos, entraban a la llamada Tonatiuh Ixan o Casa del Sol. Eran los más elevados, les iban a lo mejor de lo mejor, a 5 estrellas, ¿sí? Porque eran los guerreros que murieron en el campo de batalla, bravíos. Otro sitio era el Zincalco, donde iban los infantes, los que morían todavía siendo infantes, y pues al ser tan jóvenes, tan niños, se les consideraba inocentes y ellos iban a parar ahí sin mucho rollo, ¿no? Sin mucha bronca. Pero bueno, no obstante, para que las almas pudieran iniciar su trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de rituales que iniciaban obviamente con la muerte de algún ser cercano. Y la muerte, el descenso, se anunciaba con gritos, con llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después amortajaban al difunto junto con todos sus objetos personales y el bulto o cuerpo, bueno, sí, era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos. Después de 4 días, el cuerpo era llevado a enterrar o cremar. 4 días duraban en la festividad. A partir de ese momento de que lo enterraban o lo cremaban, el alma emprendía el difícil trayecto. Después, cada año, durante 4 años, se realizaban fastuosas, ostentosas ceremonias en ese lugar, en el lugar donde se encontraban las cenizas o el cuerpo de difuntos. Bueno, era un complejo ritual que no solo ayudaba a las almas, a que las almas descansaran, sino también a que los familiares pues digirieran, pudieran facilitarles el proceso de duelo, porque eso siempre ha sido duro perder a un familiar.
Con la llegada de la población europea, ese ritual sufrió un proceso de aculturización. ¿Por qué? La fiesta del dios del inframundo se unió junto con la celebración, como hemos comentado al principio, de los difuntos, y se reinventó el proceso hasta ser concebido como lo conocemos ahora. ¿Interesante? Sí, muy interesante. Y bueno, estamos preparados ya para celebrar el Día de los Muertos. Y que esperamos, obviamente, que ustedes lo disfruten mucho en compañía de su familia, de todos sus seres queridos, de sus vecinos, los niños. Bueno, que no se pierda esta gran, hermosa tradición. Vamos a hacerle honor. Ahora es la Catrina con su gran sombrero lleno de flores, la creación de aquel gran Posadas, dibujante Posadas, que primero se utilizó para hacer sátira política y ahora ya se ha convertido en un ícono de nuestra cultura mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos allá en el sur, allá en el norte, de parte de un servidor, Mauricio Fernández Díaz, Reina Luisa Villafuerte, Oscar, un saludo, un abrazo, Aide, todos aquellos que conforman este enorme gran equipo de Sentido Común, Fernández Castañeda y RR. Un abrazo y muchas gracias.